Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Dios te bendiga. Gracias por unirte a estudiar la palabra de Dios. Lección número 2 para este trimestre. Seguimos adentrándonos en la historia de Josué, cerca ya al pueblo de conquistar la tierra prometida. Un encuentro de dos espías con una mujer, grande enseñanza. También vemos como otra nación se acerca al pueblo de Dios, los Gabonitas. ¿Qué sucede con los Gabonitas? Bueno, aquí vamos a conocer la actitud y qué sucedió después con estas personas que se acercaron al pueblo de Dios y parece que no consultaron a Jehová. Bueno, vamos a adentrarnos un poco más en estas dos historias. Quédate conmigo, ya casi iniciamos. Bien, gracias por acompañarme. Iniciemos con una oración. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, rogamos tu misericordia. Gracias porque nos acompañas, nos traes una vez más para estudiar tu palabra. Queremos, oh Padre, pedir tu bendición, tu Santo Espíritu siempre nos ilumine para entender que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, texto para memorizar está en Hebreos capítulo 11 y versículo 31. Dice, por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Aquí hay una definición y una declaración potente de la decisión que tomó una mujer que alguien pudo haber desechado solamente por la descripción que dice acá, su profesión. Sin embargo, antecede algo a eso, porque dice, por la fe no pereció esta mujer, junto con otros que no creyeron, incrédulos. Recibió en paz a los espías, a estos hombres que venían a conocer la tierra que Dios les había prometido. Ella había reconocido a ese Dios que guiaba la nación de Israel. Había un fracaso anterior, sí, hace 40 años, en Cades Barnea, cuando 12 espías llegaron a esta tierra a reconocerla. 10 de ellos con mucho pesimismo no veían posible obtener la victoria. Dos de ellos, Josué y Caleb, confiando de que Dios les iba a entregar esa tierra en sus manos, pues buscaron alentar al pueblo. Hubo incredulidad, le creyeron más a los 12 y no al representante de la tribu de Judá, ni al representante de la media tribu de Efraín como lo fue Josué. Y pues el miedo los gobernó y los llevó a rechazar la promesa de Dios. Así que Dios toma la decisión de que esta generación no iba a conocer la tierra prometida. Resultado, 40 años de peregrinaje en el desierto. Pero Dios es el Dios de las oportunidades, no solo de las segundas oportunidades, de muchas oportunidades. Y aquí hay una nueva oportunidad. Ahora bajo el mando de Josué, uno de esos dos que creyó que Dios les iba a entregar esta tierra, bueno, ahora lo coloca al frente. Están ahí de nuevo en la frontera de la tierra prometida. Qué emoción para Josué recordar que estuvo allí hace 40 años, que Dios es fiel. Ahora él regresa ahí, el líder entonces envía ahora a dos espías. Ya no envió 12, sino envió dos. Quizá esa representación de los que en su momento sí creyeron, ¿cierto? Los envió no para dudar, sino para preparar la estrategia. Esta tierra es nuestra. Deben de ir con esa convicción. La fe no excluye la responsabilidad. Eso es un hecho. Confiar en Dios y al mismo tiempo actuar con sabiduría. Dios ya les había prometido este lugar. Debían de accionar, debían de avanzar con cautela, conociendo lo que se debía hacer y creyendo que Dios estaba al control. Vemos aquí el papel de una mujer importante, Rahab. Así es, este era el nombre de esta mujer. Entendemos que era una mujer marginada por su oficio, era una mujer que, sensible a la voz de Dios, entendía que estos hombres venían en nombre del Dios Todopoderoso. Ella reconoce el poder de Dios, el poder del Dios de Israel, de esa nación que está afuera, en las afueras de su ciudad.
y decide arriesgarse. Sabe que conviene tomar una decisión por el Dios de Israel y no seguir esos dioses que ahí se adoraban en esta ciudad de ella. Y entonces se convierte en un ejemplo de fe y valentía. Una mujer con un ejemplo de confianza en Dios. No sabemos cuánto conocía de Dios, qué información le llegaba de Dios, del Dios de Israel, otra que no fuesen las victorias que ganaba. No sabemos cuál era la experiencia personal que hasta ese momento tenía esta mujer con Dios, pero sí toma una acción que es salvar a los espías. Y también al salvar a los espías, salva a su familia. Y ese nombre de esta dama aparece en la genealogía de Jesús, según Mateo capítulo 1, versículo 5. Parece que esta mujer se casa con una persona de la tribu de Judá, Salmón, y pues aparece ahí en Mateo capítulo 1, versículo 5. Qué impresionante cómo este nombre se preservó durante todas las generaciones. Fue mencionada no solo en la genealogía de Jesús, sino como ejemplo de fe, de lo que se debe hacer, aún con quizá un conocimiento pues, teológico limitado. Sin embargo, la fe mueve montañas, ¿cierto? ¿Qué enseñanza tenemos para nosotros en esta introducción para esta semana? Bueno, Dios ofrece segundas oportunidades, ¿cierto? Dios siempre ofrece segundas, terceras y más oportunidades. Israel falló una vez, aquel día, hace 40 años atrás, pero pudo levantarse, se mantuvo con una esperanza, Dios siendo fiel y ellos con una esperanza a pesar de que fallaban y demás. Bueno, aquí vemos también líderes que permanecían creyendo que Dios les iba a honrar. La fe se demuestra con acciones, eso es una realidad. La fe sin obras, pues es una fe muerta, dice la escritura. Aquí Josué planea, ¿cierto? Ingresar hasta a este lugar. Rahab protege, Israel obedece. Entonces vemos acciones acompañadas de una confianza. Y la gracia a usted y a mí siempre nos sorprende, ¿cierto? Dios puede usar a quien menos usted y yo imaginamos para cumplir su misión. Yo creo que Josué y los espías esperaban que fuese una mujer con este oficio, fuera utilizada por Dios para abrir este camino, para preservar la vida de estos dos hombres y poder regresar con una convicción, porque básicamente lo que les dijo esta mujer fue lo que ellos respondieron a Josué y Josué también lo replicó. Qué importante, ¿no? Cada fracaso puede ser un nuevo comienzo si volvemos a Dios con fe. ¿Qué pudo haber esperado esta mujer de su vida? Piense usted, estar marginada en el anonimato. Bueno, conociendo a Dios, se pudo utilizar su nombre como un gran ejemplo. Así que, bueno, bien, avanzamos en esta historia y otra más de un pueblo que se acerca al pueblo de Israel en el siguiente estudio. Todos necesitamos una segunda oportunidad y aquí Dios decide darle esta segunda oportunidad a su pueblo. Hay un contexto histórico que debemos de repasar. Números capítulo 13 y capítulo 14 nos recuerda el episodio en Cades Barnea, donde básicamente el pueblo dudó, basado en el reporte de 10 espías, de que iban a poder conquistar esa tierra. Por eso estuvieron 40 años en el desierto sin poder entrar. En Números capítulo 25, un lugar llamado Sittim, allí el pueblo cometió idolatría y libertinaje, porque los hijos de Israel se unieron a las hijas de Moab, a las moabitas, y hubo una gran apostasía. Dios tuvo que castigar al pueblo por ese evento. Así que Sittim es un lugar que recuerda básicamente un fracaso. Y en Josué capítulo 2, versículo 1, aquí vemos cómo desde este mismo lugar, Sittim, Josué prepara al pueblo para conquistar ahora pues la tierra prometida que tanto estaban anhelando y que querían ya avanzar a este lugar. Entonces aquí vemos que Sittim evoca el pasado oscuro. ¿Repetirán entonces este fracaso o avanzarán en la fe? ¿Cuál es nuestro Sittim? En algún momento algo significó pues fracaso para nosotros. Dios puede transformar eso en victoria si ponemos pues nuestra confianza en Él y avanzamos según las instrucciones
que nos da. Bien, vemos la decisión de Josué en este caso. Josué envía dos espías a Jericó. Esto es importante. Recordemos que en Números capítulo 13 y 14, Moisés había mandado 12 espías. Ahí estaban Josué y Caleb. Bueno, en este caso Josué manda dos espías a Jericó. Vemos la diferencia. Ahora la misión es más precisa y discreta. No lo hace como una consulta popular, sabiendo muchas veces el resultado de parte del pueblo. Y eso tiene un propósito: obtener información militar y estratégica. Es decir, Josué está haciendo un plan mucho basado en la experiencia de hace 40 años. Está preparando el pueblo también, pero sin abrir espacio a la incredulidad colectiva. Manda solamente dos espías y están esperando ese informe de estos dos hombres. Vemos aquí una enseñanza: la fe no descarta la planificación responsable. Aquí Josué está básicamente planificando de una forma más detallada en comparación 40 años atrás. Vemos el Dios de las segundas oportunidades. Todos necesitamos una segunda oportunidad, especialmente con Dios, ¿cierto? Aquí Israel recibe esta nueva oportunidad de entrar en Canaán. Pienso que ellos tenían claro, Josué tenía claro eso y no deseaba desaprovechar esta oportunidad. Mucho tiempo había pasado desde que aquella ventana se había abierto, ahora se vuelve a abrir esa posibilidad, así que hay que aprovecharla. Nos recuerda la lección, la historia de Pedro, cómo Pedro recibe otra oportunidad tras negar a Cristo. Por eso Dios es el Dios de las oportunidades. Aún así fallemos y bastante mal, Dios nos extiende ese brazo misericordioso para levantarnos. En ambos casos, Josué entrando ahora a Canaán y Pedro esa nueva oportunidad de servir al Señor, vemos aquí que la gracia reescribe la historia. Básicamente consiste en eso: Dios en su misericordia otorgando gracia, otorgando esa oportunidad para nosotros que pues fácilmente fallamos. Gracia es sinónimo de un favor inmerecido. Muchos textos bíblicos hablan de esto. Hay aplicaciones definitivamente en esta parte de la lección. Fracaso no es el final. Si hoy sientes que fracasaste, si miras atrás y pues te angustia ese pasado, en Dios eso no es el final. El final puede ser exitoso. Israel cayó, pero volvió a levantarse. Así que en el nombre de Dios podemos levantarnos creyendo de que nos va a guiar si escuchamos su voz, si somos atentos a lo que nos pide. Negar a Cristo en algún momento para Pedro, eso no fue definitivo. Pedro lloró, fue restaurado y llegó a ser líder. Así que quizá alguien se aparte de los caminos de Dios, niegue a Jesús la fe. Dios está esperando que esa persona recapacite y retorne al camino que Dios tiene preparado. ¿Cuál es nuestra realidad hoy? Bueno, todos fallamos, eso en definitiva, ¿cierto? Pero en Cristo siempre hay una nueva página que se puede abrir para bendición, para aprendizaje y para avanzar a donde Él quiere llevarnos. ¿Cuál es nuestro deber? Extender entonces esa gracia que hemos recibido hacia quienes tropiezan. Busquemos no señalar quien ha caído, busquemos ayudarle a levantarse, porque ese básicamente es el Espíritu de Dios. Encontramos una mujer con valor en un lugar inesperado. Para esto vamos a estudiar Josué capítulo 2, versículos 2 al 11. Puede leerlos en su casa. Hebreos capítulo 11, versículo 31 y Santiago capítulo 2, versículo 25. Vamos a irnos al contexto de esta mujer, Rahab, una mujer cananea, es decir, vive ahí en Jericó como una de tantas naciones y ciudades que deben de conquistar este pueblo, el pueblo de Dios. Y esta mujer está inmersa en una sociedad idólatra, como lo eran todos los cananeos. Además, esta sociedad era una sociedad corrupta. Su ciudad estaba destinada al juicio divino. Génesis capítulo 15, versículo 16, ahí hay sentencia, Levítico 18, 25, Deuteronomio 9, 5. Aún con este trasfondo de pecado o pues su situación negativa en el contexto de futuro, surgió una chispa de fe en ella. Realmente Rahab tenía todas las de perder.
porque si lo pensamos mejor, ella pertenecía a una nación que iba a ser destruida por parte de Dios, pero además su condición era de por sí desventajosa en esta sociedad. Así que Rahab, la única esperanza definitivamente que tenía era con Dios. Y aquí, bueno, una chispa de fe básicamente salva a esta mujer que tenía todos los pronósticos negativos. ¿Qué hizo esta mujer? Bueno, cuando estos dos espías que había mandado Josué a reconocer esta tierra, básicamente esta mujer los recibe y los protege, pues dice que no ha visto a nadie, que ella no tiene a nadie en su casa, no está protegiendo a nadie. Entonces ahí observamos que hay una mentira. Sin embargo, su intención, lejos de mentir, es proteger a estos hombres. La mentira pues no es justificada. Sin embargo, podemos entender en ese contexto en el cual ella convive diariamente, pues casi que eso es algo natural para estas personas en esta sociedad. La salida próxima que ella encuentra es mentir que no estaban estos hombres acá. ¿Qué hubiera pasado si ella no hubiera mentido? Bueno, en realidad aquí el poder de Dios pudo haber hecho muchas cosas, salvarla a ella. En realidad fue un escape, el escape más próximo ante una situación apremiante. Esta mujer, aunque tenía un reconocimiento acerca de Dios, le hacía falta más conocimiento. ¿Qué hacer en una situación apremiante? Bueno, ahí podemos entender que Dios hubiese actuado de muchas formas adicionalmente a lo que esta mujer hizo. Sin embargo, el relato bíblico permite que en el contexto personal y social de ella, pues actúe basado en lo que ella entiende que debe hacer. Bueno, en consecuencia, protege a estos hombres y pues hay ventaja a pesar de esta situación. Miente para encubrirlos, aunque la escritura pues sabemos que no aprueba ni justifica la mentira. Lo que se destaca en este caso no es el método, la forma, sino el fondo. Es decir, su fe, decisión de ponerse del lado de Dios, a pesar de que pues no debía, ¿por qué? Todo su entorno básicamente le hubiese llevado a entregar a estos hombres. Hebreos capítulo 11, versículo 31 dice que su fe fue reconocida. Lo que hizo esta mujer en su contexto y en su búsqueda de conocer a Dios, pues la fe de ella fue reconocida. Santiago 2, capítulo 25, se resalta su acción de hospitalidad y valentía. Importante mencionar que, pues, ella si hubiese sido descubierta que estaba protegiendo a estos hombres, pues definitivamente pudo haber enfrentado una pena mayor. Hay una confesión de fe que ella hace importante, porque ella declara, si declaras con tu boca, qué importante, aquí ya está declarando con su boca. Dice, el Señor su Dios es Dios de arriba en el cielo y abajo en la tierra. Está reconociendo que soberanía de parte del Dios está sobre cualquier cosa, ¿sí? Así que los dioses que andan por ahí de su pueblo realmente nada son. Está reconociendo que Él es Dios, el que el pueblo de Israel tiene. Esta fórmula aparece en Éxodo capítulo 20, versículo 4, Deuteronomio 4, 39 y 5, 8, el reconocimiento del único Dios verdadero, un solo Dios sobre todo, ¿cierto? Y en esa azotea de este lugar donde posiblemente está la costumbre ahí en esas azoteas de adorar dioses falsos, Rahab proclamó la soberanía del Dios de Israel. Es decir, suplantó todo lo que había sido conocido desde pequeñita y entonces hace un levantamiento, un altar, básicamente, reconociendo que está sobre cualquier cosa que el pueblo, pues, de ella practicaba. Entonces, vemos que este testimonio fue claro y además contracultural, porque va en contra de lo que le han enseñado culturalmente. Eligió al único Dios verdadero frente a los ídolos de su pueblo. Es decir, toda una presión que traía esta mujer desde niña, pues aquí rompe un paradigma y decide avanzar a, en cierta forma, algo desconocido para ella, en este caso, el Dios
de este pueblo. No sabemos más que sabía ella, de las historias tal vez de las conquistas, pero definitivamente es un paso al frente en reconocer y buscar conocer mejor a Dios. Hay una decisión que toma esta mujer, comprendió que el juicio de Jericó era inevitable, es decir, también ella razonó y pensó y entendió de qué lado debía estar ella. Solo habían dos caminos: permanecer en la rebelión, básicamente la iba a llevar a la destrucción, o aceptar la misericordia divina. Esto significaba salvación. Y optó, en este caso, por la fe, porque además, ¿qué iba a garantizar que estos hombres fuesen a protegerla después? Bueno, fue un acto de fe, obediencia y lealtad a Dios, y Dios honra a los que le honran. Así que fue un salto de fe de esta mujer. Su casa, podemos decir, fue marcada con el cordón escarlata, con esa cuerda por la cual esos hombres bajaron, se convirtió en símbolo de refugio y redención. ¿Qué enseñanza obtenemos de Rahab en este acto de fe que tuvo ella, aún con esos bemoles que utilizó la mentira para proteger a estos hombres? Bueno, Dios no aprueba todo lo que hacemos, pero valora la fe genuina y la decisión de seguirlo. Podemos equivocarnos en ese camino de querer ir avanzando, siguiendo a Dios. Bueno, podemos tomar alguna decisión que de forma no es la correcta, de fondo podríamos tenerlo claro, pero quizá por la premura del evento actuamos equivocadamente. Bueno, Dios puede dimensionar eso en nuestro corazón. La lealtad a Dios debe ser total. En este caso, había un ambiente hostil. Esta mujer pudo haber sido presionada, su cultura, los vecinos, tanta situación ahí alrededor. Sin embargo, decidió por la verdad. Esta fe auténtica siempre se traduce en acción valiente. Qué importante eso, ¿verdad? Fe auténtica, acción valiente. Qué interesante. Un cristiano con fe, pues no es cobarde. Realmente hay valentía, aunque implique esto riesgo, con sabiduría, sabiendo actuar definitivamente, pero hay valentía. Este testimonio de Rahab anticipa que cualquiera, sin importar su pasado, porque es que esta mujer tenía todo en contra, no solo su pasado, su presente, puede ser transformado y usado por Dios. Así que Dios tomó a esta mujer que en definitiva muchos hubieran rechazado, pues por su situación social, de todo. Sin embargo, Dios la consideró como instrumento de protección para estos hombres y además como parte del linaje de el Mesías. Y la fe de Rahab entonces nos enseña a nosotros que el valor puede surgir en los lugares más inesperados y que Dios honra la decisión de serles totalmente fiel a Él. Sí, porque esta mujer decidió ser fiel a Dios. Básicamente fue una declaración de fe en que pues iba a resultar bien las cosas para ella. Esto aun cuando el mundo alrededor se pueda derrumbar. Así que interesante este ejemplo de valentía y de fe de esta mujer. Esta mujer, después de haber protegido a estos hombres, dado que el rey de Jericó había mandado a preguntar directamente a su casa si ahí estaban estos espías, y ella pues dijo que sí, habían llegado en algún momento, pero ya se habían ido. Dense prisa para que los puedan alcanzar. Pero ellos estaban allá arriba, en la azotea, cubiertos con unas mantas de esta dama. Así que después de haber salvado sus vidas, ella decide aprovechar la oportunidad y al entender de que hay un destino ya para esta ciudad, entonces hacer un pacto con estos hombres. Básicamente, ella les pide por la compasión que ella tuvo, que entonces tengan ellos compasión de ella y de su familia. La palabra aquí es Gesed, compasión, bondad, misericordia, fidelidad de pacto. Porque yo te ayudé, te pido que me ayudes a mí. Su trato es sencillo, básicamente vida por vida, bondad por bondad. Es algo que les está pidiendo a ellos dado a su acción. Ella como cananea estaba dentro de el grupo prohibido para pactar. No se podía hacer un pacto con los pueblos cananeos, solo con naciones lejanas. En este caso, pues no cumplía ese requisito esta mujer. Sin embargo, su fe la coloca bajo las promesas de Israel.
Dios abre la puerta de la salvación. Bueno, aquí vemos que si bien es cierto, Dios había establecido pues normas para cómo tratarse con pueblos cananeos, aquí hay una excepción. Básicamente, este trato que está haciendo estos dos espías enviados de Dios con esta mujer, pues básicamente le permite a esta mujer acceder a las promesas de Dios como siendo parte de su pueblo. Aquí hay algo interesante, hay un paralelo con la Pascua. Recuerdan que la Pascua básicamente fue aquel momento en el que Dios les instruyó a los hijos de Israel que se encerraran en sus casas y que untaran con sangre de cordero el dintel de sus puertas, de la entrada de su casa. Así Dios iba a omitir, tomar el primogénito de esa casa, iba a pasar de largo, pasar por encima, básicamente era la definición. Bueno, básicamente aquí vemos cómo el juicio divino se iba a ejecutar en todas las casas de Jericó, pero en esta casa, basado por ese cordón escarlata en la ventana, básicamente tenía esa misma señal de protección, protegía a Rahab y a los suyos del juicio divino, no podían salir de allí, tenían que quedarse adentro y esa señal les iba a salvar la vida, porque se iba a entender que cuando alguno viera esa señal en esa casa, pues esa casa se debía de omitir. Entonces, en ambos casos, en la Pascua, en el cual Dios iba a pasar por alto quienes cumplieran con esa señal, en esta casa, pues, se iba a pasar por alto el juicio de Dios también. La señal visible de fe, en este caso, y obediencia también era el requisito para la salvación. Este significado espiritual del cordón escarlata, bueno, simboliza la sangre de Cristo que nos libra de la condenación. Básicamente, ese elemento iba a librar de condenación a esta mujer y a su familia. Y así como en la Pascua no solo bastaba creer, era necesario obedecer y aplicar la señal. Es decir, con solo decir yo creo en Dios no iba a ser suficiente. Si no estaba esa señal ahí como una manifestación en acción de la fe, entonces iba a suceder lo que Dios anticipaba. La salvación no depende del origen, sino de la fe en el Dios verdadero. Bueno, hay historias también en el Antiguo Testamento como pues se incorporaban los esclavos etíopes también que se acercaban al pueblo de Dios y buscaban servir a Dios, eran recibidos. Cristo es nuestro Cordero Pascual. Eso es una enseñanza muy amplia, pero a la vez muy concisa, y su sangre es el nuevo pacto. Eso nos garantiza a nosotros la vida eterna. Tenemos que actuar definitivamente en función de nuestra fe y es demostrando que seguimos al Cordero de Dios. La fe debe ser visible entonces. Israel aplicó la sangre en los postes referente a la Pascua. Rahab colgó el cordón y nosotros mostramos a Cristo en nuestra vida. Dios salva en medio del juicio. Eso es importante. Aun cuando Jericó caía, hubo refugio en la casa de Rahab. Cuando los muros se derribaban, cuando toda esa situación pues bastante caótica sucedía, había un lugar seguro que era la casa de Rahab. La gracia vemos que es inclusiva. Rahab, una mujer marginada, no tenía posibilidad inclusive dentro de la sociedad misma a la que ella participaba, es incluida en la genealogía de Jesús. Piense usted eso. Qué tremenda bendición, pues primero salvando su vida, su ser, su familia, pero también estando como parte de la genealogía de Cristo. El nuevo pacto en Cristo no solo a nosotros nos promete perdón, eso es muy importante, sino también transformación y pertenencia al pueblo de Dios. Así que tanto en la Pascua, que aquí es donde está el paralelo, como en Jericó, la salvación no dependía de la fuerza humana, sino de la señal del pacto. Esa señal, que era sangre, y en este caso el cordón, el Evangelio a nosotros nos asegura que al confiar en Cristo y al obedecer su palabra somos guardados del juicio venidero. Bien, avancemos a Josué capítulo 9. Ahí encontramos la historia de los Gabaonitas
una nación que habitaba en medio de ellos, pero que al ver las conquistas del pueblo de Israel, decidió establecer una estrategia diferente. Esta estrategia consistía en no decir que ellos eran parte de las naciones que estaban allí, sino que venían de una tierra muy lejana y que habían escuchado acerca de Dios y ahora pues querían aliarse a Israel y también servirle. Como pues los engañaron, estos hombres, los israelitas, creyeron su historia y pues les recibieron después de ver que traían ropa vieja, pan añejo también, y entonces creyeron la historia. Sin embargo, 3 días después se enteran de que no eran personas de nación lejana, sino que eran nación que habitaba en medio de ellos, al menos 3 pueblos. Y bueno, ya les habían prometido que no los iban a matar, que habían hecho alianza con estos hombres. Así que cuando se enteraron, ya no había forma de retroceder porque habían jurado en nombre de Dios de que nada les iba a pasar. Y pues decidieron que los gabaonitas iban a servirles como leñadores, como aguadores del pueblo de Dios y sirviendo en el templo. Bueno, ahí en este capítulo, Josué capítulo 9, menciona que eso continuaron siendo los gabaonitas dentro del pueblo de Dios. También, bueno, hubieron una coalición entre varios reyes cananeos para poder combatir a Israel. Vemos cómo los gabonitas reconocen la mano de Dios y buscan un pacto para sobrevivir, básicamente. Y aquí es donde hacemos el asocie con la historia de Rahab. Rahab individualmente buscó salvarse, bueno, ella y su familia, y en este caso los gabaonitas buscaron salvarse como pueblo. Básicamente hay semejanzas, podemos decirlos, ambos reconocen el poder de Dios, el Dios de Israel, se apoyan en los mismos antecedentes, la liberación de Egipto, victorias sobre reyes amorreos y demás, y en lugar de rebelarse, de mantener una actitud de rebeldía y de confrontación, buscan una forma de salvar la vida. Tanto Rahab como los gabonitas se diferencian del resto de los cananeos. Ambos son cananeos, sin embargo, se diferenciaron. Optaron por servir y no por la guerra. Diferencias claves importantes, vamos a mencionar. Rahab confesó abiertamente que Jehová es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra, ¿cierto? Actuó con fe y valentía. Su pacto fue transparente y fundamentado en la fe. Los gabonitas usaron el engaño, se disfrazaron de extranjeros lejanos, se pusieron ropas y trajes que parecía que venían de muy largo. Su pacto no surgió de una confesión plena de fe, sino pues de un momento de desesperación para su supervivencia. El problema no fue tanto su deseo de vivir, sino el método que fue astuto y a la vez engañoso. Es decir, eran las formas en las que ellos consideraban que debían actuar ante estas situaciones, aunque pues sí hubo astucia en la forma en que los gabonitas lo hicieron, pues definitivamente iba engaño incluido. La falla de Israel, y en este caso de Josué, básicamente la ley preveía la consulta a Dios en decisiones difíciles. Era importante consultar a Dios cuando había bastante duda. En este caso, Josué y los príncipes no consultaron al Señor antes de hacer ese pacto, porque ellos hicieron un pacto, así como los dos espías hicieron un pacto con Rahab. En este caso, los israelitas hicieron un pacto con los gabonitas. ¿Cuál fue el resultado? Quedaron atados por un juramento en nombre de Dios. Ajá. El dilema era romper ese pacto y deshonrar entonces el nombre del Señor o violar la orden de no aliarse con cananeos. Entonces estaban en una situación compleja acá. ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, aun cuando los motivos parezcan nobles, decidir sin consultar a Dios puede llevarnos a conflictos de valores. Y básicamente aquí hay una encrucijada entre lo que debemos hacer. Por un lado, Dios nos pide que no nos aliemos y por otro lado, ya juramos en el nombre de Dios. Entonces, debemos de cumplir la palabra. Es un tema bastante interesante. A veces enfrentamos valores en la tensión. Podemos decir la verdad eh, versus proteger la vida, ¿cierto? Guardar un juramento y versus obedecer un mandato. Mostrar misericordia versus aplicar justicia estricta.
podemos vernos en estas situaciones complejas, ¿cierto? Como líderes o creyentes, entonces nuestra mayor responsabilidad es buscar la voluntad de Dios primero. La historia, en este caso, nos recuerda que la fe auténtica, como la que manifestó Rahab, su fe supera básicamente el cálculo humano, como el de los gabaonitas. La idea central de esta parte de la lección, Rahab y los gabaonitas reconocieron el poder de Dios, pero solo Rahab lo confesó en fe, una fe genuina, básicamente. Israel, al no consultar a Dios, quedó atrapado en un dilema moral. La enseñanza aquí es clara. Cuando no buscamos primero la voluntad del Señor, terminamos enfrentando valores que pues parecen opuestos. Parece que estoy haciendo lo correcto, pero realmente lo analizo mejor y tengo mis dudas. Entonces, eso puede complicarnos a la hora de resolver la dirección que debemos de tomar. Vemos entonces el dilema del juramento. Los israelitas descubren el engaño de los gabaonitas. El pueblo quería atacarlo, pero los líderes estaban atados a este juramento que se hizo en el nombre del Señor. En la ley, un juramento no podía ser quebrantado, salvo que fuera para el mal, pero no, era básicamente preservar la vida de este pueblo. Cumplir un juramento era visto como una virtud piadosa, es decir, cumplir algo que se había prometido era algo bueno. Así que los gabaonitas no fueron destruidos, sino convertidos ahora en servidores en el culto del Señor. Qué privilegio, ¿cierto? En leñadores también y aguadores. La decisión fue una mezcla de justicia y de gracia. ¿Por qué decimos? De justicia porque se cumplió el juramento y hubo consecuencias para el engaño. Es decir, no se engañaron, no vamos a destruirlos, entonces ahora van a servir. Y hay gracia porque en vez del exterminio recibieron un lugar dentro del pueblo de Dios. Lo que parecía una maldición de servidumbre para los gabaonitas terminó muy bien en bendición porque piense usted, servir al Dios verdadero, participaban del culto también y estaban cercanos a la presencia de Dios. Bastante provechoso fue ese pacto que hicieron estos hombres con el pueblo de Dios, bastante astuto. Hubo sabiduría de los líderes porque haber hecho ese pacto básicamente les preservó la vida, aunque fue en base al engaño. Su destino quedó unido al pueblo de Dios. Qué bonito. A lo largo de la historia, Gabaón se mantuvo leal a Israel y disfrutó entonces de los privilegios religiosos, de las bendiciones de Dios. Después del exilio babilónico, los gabonitas aparecen entre quienes ayudaron a reconstruir Jerusalén. Piense usted, habían como 90 descendientes de Gabaón, según Nehemías capítulo 7, versículo 25. Dios entonces transformó este engaño inicial en una oportunidad de rendición. Por eso Dios, a pesar de nuestros errores, puede transformar eso y convertirlo en una bendición. Dios no desea la destrucción del pecador, sino el arrepentimiento y la salvación. Básicamente es una enseñanza en la Biblia. Esta situación de los gabaonitas podemos entenderlo como una apelación de la misericordia de Dios. Y así la historia de Rahab, de los gabaonitas y del mismo Israel nos enseña que Dios siempre ofrece segundas oportunidades. Él levanta fe en lugares inesperados, sella su nuevo pacto con la sangre de Cristo, nos guía cuando los valores parecen enfrentados y nos sorprende con una gracia que transforma, condena en bendición. Esa misma gracia hoy nos invita a confiar, obedecer y caminar hacia la Canaán celestial. Vamos a orar para finalizar. Muchas gracias, Señor, porque entendemos que eres Dios de segundas oportunidades. Las necesitamos. Perdónanos, Señor, hemos fallado. Ayúdanos a acercarnos confiadamente, a mostrar nuestra fe en acciones, oh Dios, para así, oh Padre, tener esta relación que deseas que nosotros tengamos contigo. Ayúdanos, Señor, a perseverar, a tener valor y aumentar nuestra fe. En Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Hasta pronto.